poquito de rap. Sí, vamos a terminar todo. Bueno, ok. Seguimos con la segunda clase que dijimos que vamos a hablar un poco de la sabiduría de la Kabbalah por la Omer y demás. Yo pienso de que no se puede pasar el día de la Omer y todo el asunto de la religión sin hablar un poco del Zohar. Por eso traje una edición que yo me gusta mucho del Zohar, esta edición, ¿ok? Linda, con colores, como tiene que ser, así un poco alegre. Es la edición más concisa del Zohar porque es en un solo tomo, está con puntos, ¿ok? Con el Kudor. Está también dividida, es decir, el libro es el mismo libro como está en todos lados. Lo que pasa es que en todos lados se hacen 3 tomos y acá aparte tiene en cada parte, si ustedes ven, tiene títulos, subtítulos de cuál es el tema. Y tiene también atrás, ¿cómo se dice? ¿Qué quiere este? ¿Qué es este ruido? ¿No nos estamos explotando? Afuera. Sí. Ah, de afuera, ¿vamos a explotar todos? No. Aparte lo que tiene es acá tiene una especie de índice para buscar según temas, según versículos de todo el Tanaj, según esto, según lo otro. Es muy lindo, muy bien hecho. Muy bien hecho. También todo. Ahora vamos a hablar un poco del Zohar. ¿Cómo empezó? ¿Qué es el Zohar? ¿Qué es el Zohar? Dijimos de que en la otra clase, de que la sabiduría de la Kabbalah ya está en la Torah misma y en profetas y demás. Voy a dar unos minutos del asunto de que, vamos a decir, de que el primero que puso la Kabbalah al frente y la empezó a publicar y la puso de manera más, no de pe oído entre los sabios, sino algo que es puesto en el Bet Midrash y puesto para la gente en general, es Nachmanides, Ramban. Ramban era un gran cabalista de esa época y él fue el primero que puso en su explicación en la Torah. Primero, en su explicación de la Torah, él empezó a poner directamente, según el secreto de la Torah, es así, esa es la explicación. ¿Ok? Ahora Nachmanides, Ramban, era en serio un sábelo todo de todo. Es decir, hizo el más profundo y, vamos a decir, casi el más largo comentario de toda la Torah. La Torah misma, los 5 libros de la Torah. Escribió también el más difícil, pienso, y el más profundo y rompecabezas de los comentarios al Talmud. No está todo el Talmud, pero está muchísimos tomos del Talmud. Y yo siempre, como yo estudio siempre bajo el que yo dirijo, estudiamos todos los comentaristas del Talmud. Siempre al Rambam lo dejamos al final. Porque uno trata de dejarlo más pesado al final. Luego, si no tengo opción, y bueno, voy a tener que estudiar, pero lo dejamos al final. Porque si lo empezás al principio, ahí te embarras del todo. Entonces, no, uno trata de hacer la lista, quién dice así, quién dice así, después llega Rambam y te rompe la cabeza. Ahí sufrís. Es decir, explica de manera muy profunda y muy complicada. No es complicada para el poco cerebro de nosotros, de nuestra generación, ¿qué va a ser? Rambam vivió en España, ¿cómo se dice? En Gerona, en España. ¿Dónde está el español? Se escapó. Se escapó, si no. Lo sabía. Lo sabía, por eso se escapó. Él vivió en España, tenía un Bet Midrash en España. Escribió también libros de Halajá, por supuesto. Libros de comentarios. Los comentarios del Talmud también son Halajá, pero escribió un libro de preguntas y respuestas. Escribió un libro sobre el Halajot de relaciones sexuales entre hombre y mujer. Y demás. Es ser una persona excepcional en su capacidad. Ahora, él sabía hablar muy bien, por eso en esa época se hacían discusiones públicas
entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Qué significa dignaciones públicas? Así. El rey o el ducas de la zona organizaba una discusión pública que los judíos estaban obligados a participar. Entonces él le decía a los judíos: ustedes tienen que traer un delegado o una delegación y los monjes van a traer otra delegación. Bueno, hubo varias como esas. Una de las discusiones fue de Ramban, Nachmanides, con un grupo de sacerdotes y demás, y curas y demás, muy importantes de ese lugar de España. El rey lo pagó y organizó todo, y el rey lo admiraba mucho a Ramban, pero lo puso a él solo contra 20. Y está todo escrito, que le preguntaron, que él contestó, que él le preguntaba, que ellos contestaron, se embarraron entre ellos y se discutían entre ellos aparte, se peleaban el cura contra el obispo y el obispo contra el cardenal se agarraba a piñas con el otro. Como sea, al final, Nachmanides, él solo, lo derrumbó. Uno de los curas era judío combatido. Sí, él sabía. Lo hizo polvo a todos. Entonces el rey le dijo: mira, no puedo asegurar tu seguridad. Es decir, le ganaste, yo te voy a dar la recompensa, pero te recomiendo que te escapes lo más pronto posible. ¿Ok? Porque yo no voy a poner un destacamento del ejército en tu casa. Y estos te van a agarrar. Entonces tuvo que irse de España inmediatamente. A los 2 o 3 días se escapó. Y se fue a Israel y murió en Israel. ¿Era Ramban? Ramban, sí. Se tuvo que escapar porque el rey mismo le dijo: mira, no puedo asegurar tu seguridad. Muy simple. Ahora, él fue el primero que puso la Kabbalah al frente, por lo que se dice, de manera pública y demás. Hubo varios libros más, Sefer Abair, Sefer otro, libros muy importantes, pero se va a decir de que el libro fundamental, inobviable de la sabiduría de la Kabbalah, que revoluciona toda la sabiduría de la Kabbalah, es el Zohar, el libro del Zohar. Vamos a hablar qué es, después vamos a hablar quién lo escribió y vamos a hablar de su santidad. Primero, ¿qué es? Bueno, el libro del Zohar, uno puede llegar a pensar, de manera equivocada, por supuesto, que existe un libro que se llama el libro del Zohar. No existe. No existe. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué dice ese corazón? Y bueno, pero no es un libro. ¿Okay? Básicamente puede ser, es como el Tanaj. Este profeta y los dichos y los soberbios, se mezcló todo y se canonizó. Lo mismo, eso es lo que pasó con el Zohar. El que primero que vamos a decir, lo sacó a luz, no lo imprimió porque no había en ese tiempo, ¿cómo se dice? Imprenta. Es Rabbi Moshe de León. Moshe de León, en España, fue el primero que dijo: este es un Midrash de Rabbi Shimon. Y ahí hubo una especie de revolución en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había textos cabalísticos antiguos. Y de repente dijo: tengo un texto cabalístico que es el Zohar. Ahora, hubo una discusión si él lo recibió de su rabino, que su rabino, de a generaciones anteriores, y puede ser que sea de Rabbi Shimon Bar Yochai, o es un invento de él. Es decir, él lo escribió en arameo, por supuesto, y lo escribió él. Voy a hablar que no tiene me importa un pepino. Esa discusión totalmente obviable. Pero como sea, uno de los alumnos de Ramban, Nachmanides, que dijimos, que estudió con él en Israel, que se llamaba Rabbi Mashu de Minaco, Rabbi Itzhak de Minaco, de la ciudad de Aco, él viajó a España para encontrarse con él y preguntarle si es un invento de él o él en serio lo tiene el manuscrito, quiere ver el manuscrito y demás. Hay una discusión si lo vio o no lo vio. Lo que sí es que vio a su esposa, porque él llegó y Rabbi Moshe
o en la primera vez o en la segunda vez, ya Reb Moshe Cordovero, Reb Moshe de León murió, y la esposa le dijo, mira, estoy vendiendo a mi esposo. Es para ganar dinero. Le vendí un meloquito. Le pagaron nada más. Así dijo la esposa. Pero al final él escribe, vi el Zohar y llegué a la conclusión de que es un libro santo y es un libro antiguo de la época de los tanaítas. Y la explicación de por qué estuvo ocultado y la explicación de lo que dicen de que Rabbi Moshe de León lo escribió, están equivocados porque 2 puntos y ahí se perdió la magia. Qué suerte que tenemos nosotros. Es decir, él dijo, no, llegué a la conclusión después de encontrarme con la esposa, con él, y averiguar. No, es un libro auténtico, muy antiguo. Y ahora te voy a explicar. Y ahí está. Sí, él escribió, por supuesto que escribió, pero ahí se quedamos. Bueno, ¿cómo se llama? Vamos a hablar de distintos libros ¿cómo decir? Pero disculpe, ¿da a entender que se perdió la hoja de la explicación? Sí, sí, no la censura. Vamos a hablar de qué libros que componen el libro del Zohar. Primero está el libro del Zohar mismo. El Sefer HaZohar. El Sefer HaZohar viene a ser explicaciones a las distintas secciones semanales para Shiot de la mayoría de la Torah. Bereshit, Shmot, Vayikra está completa. Bamidbar está casi completa, nada más Matot hay muy poco y Masai no hay nada. Dvarim no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque no hay nada. Así no. Así es. Entonces, eso se recopiló en un libro que se llama el Zohar. Si debería ser el corpus central del Zohar, es el Zohar mismo. Que como dijimos, ese tipo de explicaciones estilo Midrash. Estilo Midrash. Es decir, traen un versículo de explicación, etc. Pero ahí ponen cosas, a diferencia del Midrash, primero es en arameo, no en hebreo, porque por lo general los Midrash por lo general son en hebreo, porque son de la época de los tanaítas. Acá no. Es en arameo. Y segundo, la mayoría es en arameo. Y segundo, que de vez en cuando tienen una cosa que tiene que ver con cómo Dios maneja el mundo, cómo Dios creó el mundo y demás y demás. Pero por lo general da bastante Midrash. Después de que imprimieron la primera vez el Zohar, se dieron cuenta de que hay otros manuscritos que no los vieron. Entonces lo pusieron juntos y para no ponerlo juntos y decir, bueno, hay 2 tipos de Zohar, dijeron así, esto es Zohar Hadash. Zohar Hadash, el Zohar nuevo. No es nuevo, es lo mismo. Lo que pasa es que se traspapeló. ¿Okay? No llegó a los que lo sacaron, por eso se puso Zohar Hadash. El Zohar Hadash es lo mismo, no más profundo, no menos profundo, no más novedad, no más nuevo, no más nuevo, es lo mismo, se imprimió después. Así fue la vida. ¿Ok? Después hay varios sublibros. ¿Ok? Por ejemplo, Disculpe, ¿me puedes repetir de la parasha donde habla muy poco y de la otra parasha que no habla nada? Una parasha que dice Matot y Masai. Matot. Matot muy poco y Masai no hay nada. Gracias. ¿Okay? Bueno. Claro, Sí. no trata del libro de Devarim tampoco el Zohar, ¿verdad? No. Esta parte del Zohar no. Ok. Entonces, hay bastantes libros distintos que están metidos dentro del Zohar. ¿Quién los metió? El que lo imprimió. ¿Por qué lo hizo así? De puro complicar la vida. Por ejemplo, está lo que se llama Tikkunei Zohar. Los Tikkunei Zohar viene a ser un libro muy profundo que ya es Kabbalah. Sí, no es Midrash, Kabbalah. Cómo Dios creó el mundo, cómo Dios maneja el mundo, cómo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ahí es eso. Hay un hermano menor. No, es hija, no, me equivoqué. Eso no, está ¿cómo se dice? Se me va el nombre.
Ah, sí. Hay otro libro, es eso. Después está Reá Memna. Reá Memna es un libro que dice que Moshe reveló a los sabios de la época. Moshe se revela a los sabios de cada época. Y él les explica el porqué de cada mitzvah. Ahora, el libro Reá Memna en el arameo es el pastor fiel. Porque Moshe era el pastor fiel del pueblo. Y explicó muchas de las mitzvot. Ahora, ¿qué hizo cuando lo imprimieron? Tomaron el libro y lo cortaron según las mitzvot del precepto de cada parashá. Vamos a decir en la parashá esta aparece tal mitzvah, a donde está escrito acá, con una tijera, esto lo pongo acá. Es decir, cuando se escribió el libro, realmente era un libro muy simple. Es un libro entero, no. Ahí lo cortaron y lo pusieron acá. Entonces, cada parashá de repente te ponen. Entonces, en Bereshit casi no hay. ¿Por qué? Porque casi no hay preceptos. Pero ahí en Shemot empieza, acá. Por eso en cada parashá, de vez en cuando, esto es lo que hizo bien en este libro, es que muchas veces en el Zohar no aparece qué es el libro del Zohar y qué es Reá Memna. No aparece. Entonces vos te Reá Memna, el pastor fiel, que es de Moshe Rabbeinu. Entonces, acá no, acá te escriben, esto es Reá Memna. Para que te des cuenta, esto es un injerto, lo que se dice, que lo pusieron acá. ¿Ok? Para que se entienda. Ahora después están, vamos a decir, el libro de Tikkun Zohar, como dijimos, es un libro muy importante porque esa es Kabbalah misma. Ahora después hay explicaciones, no, después. Después hay explicaciones sobre el Tikkun Zohar. ¿Quién fue el primero que escribió las explicaciones al Tikkun Zohar? El Zohar mismo. El Zohar mismo tiene dos libros. Uno se llama Aidra Rabba y otro se llama Aidra Zuta. ¿Qué es Aidra? Aidra es, en arameo, es una especie de... Aidra viene a ser... vienen como cuando se pone el trigo, cuando se sacan los granitos, es una especie de... como de... ¿Cómo se dice? Una pirámide, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Loma o pila. Una pila de... Loma, una loma, pila. Pero es redonda, ¿no? Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai acostumbraba que con sus alumnos no estudiar con filas, como se hacía antes, sino estudiar una especie de redondel. En el medio y todos en redondel. ¿Para qué lo decía? ¿Para qué lo decía? Para que todos se vean. Para que todos se vean. ¿Ok? Cuando le preguntaron por qué lo hizo, porque los mismos alumnos decían, pero ¿por qué usted dice que tiene que estar eso así? Entonces dice así, los anteriores estudiaban con diferencia y se destruyó el templo. Nosotros, Anan Behabibuta Talia Milta. Nosotros, con amor y aprecio, está ¿cómo se dice? Condicionado nuestro estudio. Es decir, la única oportunidad que tenemos y la posibilidad que tenemos de saber los secretos de la Torah es si hay amor entre nosotros. Entonces quiero que estén todos unos mirándose a otros. ¿Ok? Es muy importante lo que digo ahí. Ahora, volvemos. Hay Aidra Zuta y Aidra Rabba. Y la Aidra Rabba es Rabbi Shimon y otros 9 rabinos, que cada uno dice algo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se llama Rabba? El gran, ¿cómo se dice? Redondel y el chico redondel. Primero, porque parece que llevó bastante tiempo. Cada uno hablaba y demás y profundizaba, entonces se hizo muy largo. Y después está Aidra Zuta. Aidra Zuta no es Rabbi Shimon con 7 rabinos, pero ahí no habla nadie, habla únicamente Rabbi Shimon Bar Yochai. Únicamente Rabbi Shimon Bar Yochai. Y ahí aparece el asunto de que él se muere de este mundo y se despide de este mundo y dice que tiene que estar alegre por su muerte. Lo que se llama Ilula de Rashbi. Ilula, la traducción literal, es el casamiento de Rashbi. El casamiento de Rashbi. Viene a ser la alegría de Rashbi. Porque digo, ustedes cuando yo me muera tienen que estar contentos. ¿Por qué? Porque yo culminé todo lo que tenía que hacer en este mundo. ¿Ok? Entonces pido que no estén contentos. No le funcionó porque todo se funcionó yo, no importa. Si llegamos, significa que usted no acabó todo lo que tenía que hacer. ¿Quién?
Si nosotros lloramos, ¿significa que usted no acabó todo lo que debería hacer en este mundo? No, porque son una manga de emocionantes, nada más. Una manga de mujercitas. Así es. No, por supuesto hay que llorar. Como sea. Entonces está ahí de Raba y ahí de Resulta. El asunto es que es el siguiente. El que imprimió el Zohar puso, por ejemplo, la Hidra Raba la puso en la parashá de Nassau, en el libro de Bamidbar. Bueno, y la Hidra Resulta la puso al final de Dvarim. ¿Por qué? Para complicar la vida. Ninguém para complicar la vida. Después está en la parashá Yitro. Otra vez, lo que lo puso en cada parashá, no hay una explicación. Es el que imprimió, nada más. ¿Por qué lo hizo? No tengo la menor idea, no lo explicó por qué. Nos embarró la vida. Si lo ponían separado, era mucho más cómodo. No, Pero usted dijo que en Devarim no venía nada, incluyó no, pero después está el Zohar Hadash. en el Hadad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En la parashá de Yitro hay un midrash muy importante que dice, un midrash que son importantes, pero son chicos. Se llama Raza de Razin, el secreto de los secretos, que habla específicamente de cómo ver, cómo descifrar según la cara de la persona, la personalidad, los pecados que tiene y demás, y qué cosas tiene que hacer para arreglar su vida. Se llama Jochmat Partzuf, la sabiduría de la cara del otro. Eso ¿Ok? es la psicomorfología. Raza de que Razin. estudian los- Psicomorfología. Que estudian los psicólogos. ¿Qué? Psicomorfología. Los rasgos de la cara le dicen cómo es adentro del. Estos que estudian ahí psicomorfología, ¿se miraron a uno en el espejo? Que se miren primero, después primero que averigüen qué es el problema que tienen ellos y después digan el problema que tiene el otro. Bueno, que se ocupen de ellos. Después, es cada uno, cada loco acá. Bueno, Una pregunta, el Zohar es una palabra aramea que significa brillo y resplandor, ¿no? sí, pero Zohar también es en hebreo, Zohar Rakia. Pero viene de arameo. No es hebreo. Zohar es esplendor. Resplandor, brillo. Es un nombre también, ¿no? ¿Sí? Ahora, en la Parashat Mishpatim hay un libro que también lo metieron. Son libros de unos cuantos capítulos. Se llama Sabbat de Mishpatim. El abuelo de los juicios. Se puede traducir, pero viene así. Como la Parashat Mishpatim habla en la sección de Mishpatim, habla de muchos preceptos negativos, positivos, de cómo, cuándo, dónde, de cosas que tienen que ver con vecindario, con daños al otro, con cosas que yo tenía que haber cuidado y no cuidé bien, no perdí, demás. Ahí aparece un niño fantástico, que se llama Yenuka. Yenuka es un niño que él, siendo niño, tuvo revelaciones especiales y él le explica a los sabios que estaban ahí todos los secretos del reencarnamiento. ¿Ok? Hay unos libros más importantes de la lista que se llama Shar Gilgulim, la puerta de los reencarnamientos. Está todo basado en esto, lo que dice el Sábado de Mishpatim. ¿Ok? Hay otro libro, un librito de un capítulo y algo, una página, se llama Hidra de Mishkela. La reunión del Mishkan es el tabernáculo. Ahí explica sobre pensamientos sobre cómo rezar y cómo uno tiene que pensar en el rezo, basados en cosas que había en el tabernáculo, en la mesa, en la menorá, en esto, en lo otro. ¿Okay? De Mishkan. Ahora, el libro más profundo del Zohar, es Cifra del Tzniut. El libro se puede traducir del recato, recato de manera oculta y demás. Cifra del Tzniut. Cifra es el más profundo del todo el Zohar. Más difícil también. Si Tikkun Zohar es un poco más complicado de entender, vamos a decir que Tikkun Zohar de cierta manera explica el Cifra del Tzniut. La primera explicación del Cifra del Tzniut, puede decirse. ¿Ok? Es muy profundo. ¿Es de vestirse? No es de vestirse, no es cosas muy profundas de la Kabbalah. Se puede decir que la mayor parte de la
de la Torá de el Arizal está basada en cifras de Tzniut. Por eso muchos rabinos muy importantes que se ocupan de Kabbalah escribieron explicaciones de las cifras de Tzniut. Por ejemplo, el Gaón de Vilna y demás, explicaciones muy profundas. Hay que saber bastante antes de empezar a leerlas porque no entiende nada. Cifra de Tzniut. Viene a ser la parte más cabalística de todo el Zohar. En serio. Hay en todo el Zohar Kabbalah, pero ahí es sintetizar una especie de, ¿cómo se dice? No código, no son códigos, en hebreo es entendible, pero es muy profundo. Y el hecho de que eso es lo que pasa. Viene a ser la base, la cosa más profunda de la Kabbalah está ahí. El Zohar está ahí, cifra de Tzniut. Hay otro midrash muy interesante y la gente lo quiere, le gusta, ¿por qué? Porque está escrito en hebreo la mayoría, que se llama Midrash Ne'elam. Midrash Ne'elam también es parte de la impresión del Zohar. ¿Por qué lo pusieron acá? No sé por qué. Pero está escrito, ahí aparece Midrash Ne'elam de Ruth, Midrash Ne'elam de Shir Shirim y demás. Está en hebreo. Eso es lo que ponemos más entendible. ¿Ok? Más entendible. Después hay otro, que de Yehezkel, que habla de la carroza de Yehezkel, que habla de la carroza celestial que vio Yehezkel y demás. Ahora, ¿por qué lo metieron así? ¿Por qué lo imprimieron así? No tienen la menor idea. Complicaron la vida del mundo. ¿Ok? Lo viven impreso de manera normal. Zohar, con el Zohar Hadash puesto dentro y demás, cada libro separado, más fácil para mí de entender. Pero lo complicaron la vida, por ahí a propósito, para que la gente, no todo el mundo lea y entienda todo. ¿Ok? Para complicar la vida. Pero para complicar la vida por algo. ¿Ok? Ahora, después, el Tikkun Zohar tiene... Tiene 70 tikkunim, 70 capítulos, que son 70 explicaciones distintas de la palabra Bereshit. 70. Muy profundas, cada uno dice otra cosa. Tikkun Zohar. Lo expliqué antes, no me olvidé de explicarlo antes. Entonces, eso es más o menos el códex del libro del Zohar. Ahora, mucha gente se ocupó durante años de averiguar si el libro de Zohar fue escrito por Rashbi o no. Si le llego a decir afuera, lástima que está grabado esto, ahí me va a complicar la vida, porque va a decir, va a hacer por YouTube, dice Rav Shalem es un hereje y demás. Pero primero me importa un reverendísimo pepino si usted piensa que soy un hereje. No me importa. No por despreciarlo a usted, señor, que está escuchando, sino porque yo digo la verdad que, según lo que recibí de mis rabinos, y lo que es tan palpable como lo voy a mostrar ahora. En una de las partes del Zohar dice que el templo hay en la profecía de Yehezkel está el fuego, Esh, y está el Noga. El Noga viene a ser una especie de brillantez de lejos. Entonces dice así. Ahí está el fuego y la brillantez. Esh y Noga. Por eso al templo se lo llama Esh Noga. Ok. ¿En qué idioma se llama al templo Esh Noga? En ¿Hebreo? portugués. Esh Noga. Y de ahí viene la palabra en español sinagoga. Viene del portugués. Esh Noga. Ahora, si Rabbi Shimon Bar Yochai escribió ese pedacito, los portugueses no sabían de que iban a ser portugueses dentro de 1000 años después. No sabían. No había portugueses en Portugal. ¿Ok? Hablaban en chino, no sé en qué hablaban. No había. Ni visigodos había, no había nada, había romanos. ¿Qué tiene que ver? No hablaban en portugués. No existía el idioma portugués. Pero puede ser que ¿qué significa? Esa es una de las pruebas de que el Zohar fue escrito por... La base es Rabbi Shimon y sus revelaciones, que fueron pasadas en secreto de generación en generación.
y fueron recopiladas y demás y profundizadas. Pero cada rabino que explicó y profundizó más y dijo otra explicación, todo se metió dentro del texto del Zohar. ¿Ok? Por eso un rabino que vivía en Portugal dijo, guay, qué interesante, ¿sabes? Es Noga y es sinagoga. Es Noga. Ah, interesante. Y lo puso. Entonces, cuando vinieron, lo puso en el manuscrito. Ahora, al ponerse en el manuscrito, el tipo que hay que entender, cuando yo escribo en un libro y escribo algo, un comentario, se ve, esto está impreso y esto está escribir con una tinta. Pero en ese tiempo era todo tinta, todo manuscrito. Entonces, hay un manuscrito, yo pongo una explicación dentro del manuscrito, ¿qué aparece? Claro, Aparece adentro. El que lo tiene que imprimir, ¿qué ve? Ve una ¿cómo se dice? Una oración y de repente ve una palabra ahí colgada y la pone dentro. Es decir, la palabra, que de la palabra Esh y Noga salió la palabra Esh Noga, fue una explicación de algún rabino que estaba en la época medieval, más o menos en la zona de Portugal. Y al ponerlo en un manuscrito, pasó a ser impreso en el Zohar. ¿Ok? Es decir, hay una especie hay gente que se ocupa de manera sisífica en cosas que no tienen ningún provecho, que no sé ni para qué lo hacen. ¿Entiendes? Una vez me acuerdo, había a las 9 menos 10 de la noche, entre un programa y otro, cuando yo decía dormir a los chicos, yo qué sé, preparábamos para comer el otro día, entonces prendía la radio y a las 9 menos 10 había 10 minutos de ciencia en una de las estaciones de la radio. 10 minutos de ciencia. De vez en cuando decían una cosa interesante, de vez en cuando no. Yo, como me gusta la ciencia, escucho, lavo los platos, no importa. Estábamos ahí y de repente dice que un doctor de la universidad de no sé dónde en Estados Unidos hizo un estudio profundo durante 10 años. Y él averiguó y hizo todo un doctorado de 200 páginas para explicar. Escuchen bien, están sentados, ok, tranquilos. Primeros días, domingo, no hace falta ponerse nerviosos. Hay para ponerse nerviosos. Vamos a tener toda la semana para ponernos nerviosos, ok. Para averiguar, el doctorado de él es la cantidad de hormigas que hay en el mundo. El tipo escribió 200 páginas. En el doctorado de él es un doctor, es un doctor, porque es un doctor y un doctorado. Es que él autorizó el doctorado en la universidad. Él presentó un tema, una hipótesis y dijo, bueno, investigue. Nosotros le pagamos un sueldo. El tipo tuvo 10 años recibiendo sueldo para escribir 200 páginas para explicar cuántas hormigas hay en el mundo. Wow. Degenerado ladrón. Usted es ¿en serio averiguó cuántas hormigas hay en el mundo? Pedazo de degenerado ladrón. Ahora, ¿qué pasa? En serio, como la ciencia ya está un poco llena, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo que escribir algo, ¿no? Ahora, este tipo es un ladrón, sabe que está robando, y no hay ningún problema, están todos ladrones. El que lo autorizó, el que lo revisa, también, están todos ladrones. Pero en Torah no es así. En Torah hay mucha gente que se interesa por Torah y investiga. Entonces mucha gente se pasó años y años investigando y tratando de averiguar quién escribió el Zohar justamente, porque encontré en tal parte que aparece en tal pirush de Rabbeinu Behaye, Ibn Pakuda, que es hace 1000 años. ¡Wow! Y encontré otra cosa que es exactamente lo mismo, como sí. Y con eso quieren decir de que Rabbi Shimon Bar Yochai no escribió el libro del Zohar. Y sí escribió, y tal parte escribió. Es todo estupideces. ¿Por qué? Porque la santidad del libro del Zohar no es porque Rabbi Shimon Bar Yochai lo escribió, sino porque es un libro santo. ¿Entiendes? A mí sí, cuando viene el día del juicio final y todos van a ser reencarnados y de repente lo encuentro ahí en el juicio, ahí en el camino al juicio, lo encuentro a Moshe de León. Digo, Moshe de León, wow, tengo una pregunta. ¿Usted escribió el Zohar? ¿O lo encontró manuscrito? ¿O cómo no? Lo escribí yo, estaba aburrido, lo escribí. No importa. No me importa. Porque es un libro santo. Es decir, la antigüedad del libro no determina la santidad del libro. Nada que ver.
Y si lo escribió él, ¿qué problema? Si el que más discutió sobre la antigüedad del libro era el Yavetz, Rabbi Yosef, el hijo de un gran sabio que se llama Jajam Tzvi. Él escribió un libro que se llama Mitpachat Sfarem. Mitpachat Sfarem es el pañuelo de los libros, como el pañuelo que se cierra un libro de la Torah. Y ahí investiga si el Zohar fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai. Y al final la traducción es así, de que la base es secretos de la Torah, que fueron dados por Rabbi Shimon Bar Yochai y fueron pasados de generación en generación. Por supuesto que hay cosas que son muy posteriores, porque no puede ser que en el Zohar aparezca gente que nació después de que Rabbi Shimon Bar Yochai murió. Rabinos que aparecen antes y después, no puede ser. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa? Entonces digo, bueno, pero la base es santo, es decir, él mismo dice, es un libro santo. No importa ahora quién lo escribió, no importa. Es totalmente secundario o terciario saber quién lo escribió. Eso es que es un libro santo. Y ese libro es el libro, vamos a decir, la base de toda la sabiduría de la Kabbalah. Porque después de ese libro se vieron las explicaciones y todos los grandes cabalistas que después profundizaron en el libro y hicieron toda la Torah, de Ramoshe Cordovero. Por ahora estudiamos la semana que viene, vamos a hacer una clase sobre Ramoshe Cordovero y la Rizal y demás. Porque ya que estamos, vamos un poco a profundizar. Pero es el libro más importante que puede ser de la Kabbalah, es es un libro muy santo. ¿Será porque propiamente el libro de Zohar son Midrashim, sería chiquitito, serían Midrashim de Shimon Bar Yochai? Con todos sus conceptos profundos se fue desarrollando todo. Sí, o de los alumnos de los no sé qué, o de otras generaciones, no importa. Hay que tener una clave. La clave es así: la mayoría de los libros de Kabbalah existen y no sabemos quién lo escribió. No sabemos, porque no es importante. El cabalista viene a ser una especie de caño por lo cual pasan los secretos de la Torah de Dios a nosotros. Por eso su nombre es totalmente secundario. Yo qué quiero saber si tal libro, quién lo escribió específicamente. Y si no es este, es el hermano. Y qué. O que es, lo que dice es importante y santo. O lo que dice no es importante. Y si no lo escribió este, lo escribió el otro. Pasa de largo. ¿Qué me importa? ¿Ok? ¿Qué me importa? Mismo el Arizal mismo. Lo que nosotros decimos libros de la Arizal no son libros de la Arizal. ¿Ok? Hay 180 páginas de Arizal y todo lo demás es del alumno y alumnos y demás y demás. ¿Entendés? Porque no es importante quién lo escribió, sino qué escribió. Aquí lo hemos visto. Lo que sí, seguramente, el que lo imprimió debía haber hecho de manera un poco más ordenada, un poco menos libre de su elección. Corto esto y lo pongo acá, corto el otro y lo pongo acá. ¿Por qué? Complicar la vida. No importa. Eso es lo que salió, es un libro muy importante. Y otra vez, el 90% del Zohar no son cosas de secreto de la Torah, son explicaciones de versículos y demás. ¿Ok? Bueno, que la dignidad de Rabbi Shimon nos acompañe, sí, señor. Todo esto que usted explica, ¿cómo congenia con que es un amuleto tener un Zohar o si usted lo considera? No, libros libros que uno, de Torah que uno tiene en su casa, no los tiene por amuleto. Los libros se hacen para estudiar, ¿ok? No, yo nunca pongo un libro como amuleto en mi vida. No. O lo pongo, lo estudio, o no lo pongo, no lo estudio, esto lo otro. ¿Ok? Yo durante años no tenía libros de Zohar en mi casa. Estudiar, pero no tenía ni mi libro de casa. Hasta que salió esta edición y me gustó mucho. No hay explicaciones. ¿Por qué no tenía? ¿Eh? ¿Y por qué no tenía? Ah, sí, no sé. No sé, no porque tenía miedo. Tenía en la yeshiva. ¿Estudiaba en la yeshiva? No sé. Así me salió. Cuando salió esta impresión, digo, este lo compro. Aparte es lindo, se ve. Lo pone en la biblioteca, da un poco de color. Estos religiosos te ponen libros todos de color marrón, negro, así oscuro, asqueroso, deprimente. Este por lo menos lo pongo acá, lo pongo atrás. El marketing es el nombre. Hace trae un poco de vida a la casa. Digo, ¿no? Es decorativo aparte. Tiene dibujito.
Entonces, lindo, digo, sí. Pero no es eso de lindo, santo, sino que uno lo lea. Me hace acordar las películas de Blu-ray, ¿vio? Mire, con usted tengo una charla, porque usted lo vi abajo boxear contra usted mismo. Usted es un perdedor que sabe de que si lo agarra uno lo revienta a patadas. Entonces, ¿qué hace usted? Pelea contra sí mismo y siempre gana. ¿Entiende? Pero el problema, usted está abajo, se mata, y usted porque quiere ganarse a sí mismo. ¿Se siente bien usted ganarse a sí mismo? Muy bien. Muy bien, me imagino. ¿Con el extra todos los días? Mira, ¿le gana? ¿Le lo revienta? Tengo bien lejos. Lo tiene ahí. ¿Le tiene un miedo el a usted? Sí, no se atreve a hacer que yo me imagino. Lo veo ahí con el coso en el aire y lo revienta. Muy bien. Siga así. Hay un problema ahí que él se lo hace el entrenador. No, él es un santo, no tiene nada que ver. Una pregunta Sí. de Julia. ¿Qué hacemos con los libros que ya son importantes, pero que no entró en canonización? ¿De quién? No, corazón. Que no se canonizaban, ¿de qué? ¿Del Tanaj, del Zohar, de qué? Libros de Kabbalah, los libros importantes. ¿Quién dijo que no se canonizó? Libros de Kabbalah, de rabino muy importantes. De Tanaj. Primero lea todo el Tanaj y después hablamos. Cuando termine me llaman. Pero la pregunta es No, es justo al revés. No, te explico. Sí, que leer. Hay lo que hacer y hay lo que es optativo de hacer. Lo que hay que hacer es estudiar todo el Tanaj, toda la Biblia. Usted me dice, ¿qué hago con tal manuscrito que los rabinos de hace 2500 años dijeron de que es preferible ponerlo separado? No. Primero estudia, como me acuerdo, no estuve en una escuela judía, estas son cosas de escuelas judías en la diáspora. Yo estaba ahí y tenía que dar una clase y le dije, ¿ustedes qué estudian de pensamiento judío? Y nosotros estudiamos sobre religiones. Era una escuela laica. Entonces le dije, ¿qué significación sobre religiones? Sí, estudiamos judaísmo, por supuesto. Estudiamos también Muhammad, la historia de Muhammad, las cosas que dijo, y después de Jesús, y cosas que dijo, y después me iba a decir de Buda, le digo, para. ¿Por qué en vez de empezar a estudiar de Jesús, Muhammad, Buda, el otro, Shinto, Brahma, Rama, Ammo, todo esto raro? Moshe Rabbeinu, ¿usted está seguro que sabe? Digo, no. ¿Lo sabe bien? Sí, nació en el país. ¿Qué sabe de Moshe Rabbeinu? No, explíqueme, yo estoy acá, tengo tiempo. Y en 2 minutos terminó todo lo que sabía de Moshe Rabbeinu. ¿No sabe qué? En vez de estudiar otras cosas, estudiar lo que tenés que estudiar. De Moshe Rabbeinu. No estoy en contra que uno estudie otras cosas, no. Pero primero hay que estudiar lo esencial. Entonces usted termina el Tanaj. Cuando termina el Tanaj, usted me llama. Y yo le digo que estudiar, ¿ok? Mi pregunta era ¿dónde están los libros? Que Está el libro de Farid Hitzorim, se llama. Libros externos. Hay como 50 libros. No son libros. Son de repente 3 capítulos acá, 2 capítulos allá. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos libros? ¿No? Que usted me envía a leer el Tanaj, sí que lo leo. Y bueno, léalo usted también. Sí. Léele duro. Sí. Entiéndalo. No era este, Después hablamos. Después los libros Hitzorim tienen tanto para estudiar antes que, ¿sabe qué? Si mi rabino, que es un genio, no estudió los libros externos, no se puede arreglar en la vida sin eso. Es decir, cuando los sabios decretaron de que tal libro sí, tal libro no, dijeron, estos libros son esenciales, los otros libros son... Si está muy aburrido, no hay problema. Después vinieron los sabios y dijeron, no, aunque estés aburrido, no estudies. ¿Ok? Lo pregunto en el contexto, rabino. En el contexto que algunos libros están tan difíciles de entender como el Ezequiel, que No, pero hay explicaciones muy los buenas. rabinos, como dijo usted, que no lo quería dejar. No porque era difícil de entender, sino por el emblema que tenía después, si uno lo entiende, Sí. y qué pasa en los mundos, en el carro celestial y acá, y uno empieza a vagabundear ahí, estar en la luna, estar paseando ahí por los mundos, y no aterriza más. En este contexto. Y le cuesta aterrizar después. Es un problema. No se le abre la goma abajo y ¿cómo hace?
La rueda del avión. Aterrizaje forzoso. Si es forzoso, es un drama, Sí. seguro. ¿Ok? Ahora. Bueno, nos vemos. Bravo, Apague la porquería. ¿Sabes cómo se hace? Que